Como les dije anteriormente, queremos dedicar entonces este shiur por la elevación del alma de estos sadikim y de esta señora sadiká también, que lamentablemente nos dejan en el día de hoy, trascienden a este mundo, se van al mundo de la verdad, como enseñan nuestros jajamim. Estamos en el Olam. Este Olam se conoce como el mundo de las rectificaciones y también se conoce como el mundo de la mentira, el mundo sheker, el mundo de la mentira como tal. Pero cuando decimos la mentira no es que sea malo en esencia, Chas v'Shalom, sino que es un mundo donde venimos cada uno de nosotros, como dije anteriormente, a rectificar nuestras vidas. Sin más preámbulos, Rabotai, quiero comenzar el shiur hablando un poco de lo que es Rosh Hashanah bajo la perspectiva de la Hasidut de Breslev. ¿Qué nos enseña Rabbeinu Hakadosh? Ese es el consejo, quizás, del día de hoy. La importancia de Rosh Hashanah, una vez más los digo, según la Hasidut de Breslev. Según la Torá, Rosh Hashanah, como todos sabemos, es conocido como Yom Teruah. Un día en el cual el shofar suena para coronar a Hashem como rey del universo, como está escrito en la Torá, en el Sefer Vaikra 23-24. Y nuestros sabios, en la Gemara en Masejet Rosh Hashanah 16a, enseñan que en este día toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad pasa delante de Boregolán como un rebaño ante su pastor. De manera tal que, Rabotai, no, yo no creo en Yeshu ni nada de eso, Chas v'Shalom. No creo nada de eso. Si tú eres creyente en Yeshu, bien por ti, nosotros no somos nada de eso. Entonces, Rabotai, según la perspectiva de la Hasidut de Breslev, lo interpreta como el momento más crucial del año, pero no desde el miedo como tal, no es de un miedo que se infunda, sino desde la certeza de que Hashem desea nuestro bien y que todo puede renovarse. De manera tal que Rabbeinu Nachman dijo: mi Rosh Hashanah es algo grande y quien merece estar conmigo en Rosh Hashanah debe alegrarse muchísimo, como está escrito en Hayei Moharam 403. Ahora, para Breslev, para la Hasidut de Breslev, estar en el entorno del Tzadik en Rosh Hashanah es el canal para recibir nueva vitalidad espiritual para cada uno de nosotros. Así enseña Rabbeinu Hakadosh. Ahora, hay alajot especiales para Rosh Hashanah. Dentro de 14 días que lo vamos a estar celebrando, vamos a estar todos en familia, etcétera. Y a pesar de que lo tomamos como una festividad, y es una festividad, Rosh Hashanah aprendí de mi Rab, Moti Ma'arabi, que Rosh Hashanah es realmente un día donde cada uno de nosotros tenemos que hacer una mirada introspectiva de cada uno de nosotros, de cómo nos estamos comportando con el Creador del universo y cuáles son los mensajes que Él nos está mandando. Y a muchas veces nos alegramos por la cena de Rosh Hashanah, por la miel, etcétera, etcétera. Hay algunas halajot de Rosh Hashanah, y en la práctica halágica, como está escrito en el Shulchan Aruch, Orach Chaim 581-603, se acostumbra a hacer tashlich en la tarde del primer día. Se recitan también tefilot especiales como Malchuyot, Sigronot y Shofarot también. Se toca el shofar, excepto si el primer día cae en Shabbat, lo cual no se toca. Se evitan plegarias de confesión, de vidui y salmos de penitencia. Y es misvah alegrarse, a pesar de que estamos parados delante del trono de Hashem Yitbaraj, es misvah alegrarse y comer seudó festivas con alimentos simbólicos, como todos sabemos, la manzana con miel, granada, cabeza de pescado o de cordero, etcétera, etcétera. Y para todo eso hay un seder como tal. Rosh Hashanah en Breslev nos dicen que los comentaristas y la visión del Rebbe referente a este tema. En la tradición de la Hasidut de Breslev, Rosh Hashanah es el eje central del todo el año, así como está escrito en la Torá.
Entonces hay algunas costumbres según la Hasidut de Breslev. ¿Y cuáles son? Viajar donde está el Tzadik. Es decir, Rabbi Nachman declaró que lo más importante de su camino era estar con él en Rosh Hashanah, pues en esos días se determina la suerte espiritual de cada persona y también del mundo entero. Por eso hasta hoy hay miles y miles de Hasidim de Breslev que viajan hacia Uman, hacia Keber, hacia la tumba donde está Rabenu. No es para adorarlo como tal, Haz Beshalom lo aleinu, sino para rezar en ese lugar porque hay una fuerza caviajol, digámoslo así, espiritual muy grande. Y ustedes preguntarán, ¿y esa fuerza no se consigue también aquí en Jerusalén? Por supuesto que sí, y muchísimo más elevado como tal. Ahora nos dice también la alegría frente al juicio. A pesar de que tenemos un juicio, tenemos que estar alegres. Y aunque es Yom Hadin, los Hasidim de Breslev lo celebramos con profunda alegría, pues la conexión con el Tzadik infunde confianza en la misericordia divina que Hashem transmite. Y el poder del shofar, según Likutei Moharan, rompe las acusaciones y despierta el corazón adormecido que cada uno de nosotros, Haz Beshalom, puede hacer que esté dormido. Consecuentemente, Breslev se entiende esto en la Hasidut de Breslev como una llamada a despertar a la emuná que cada uno de nosotros debemos de tener. Shalom a cada uno de los que se unen, un fuerte abrazo, todo lo mejor para ustedes, gracias por acompañarnos. Y también nos da nueva esperanza. Ya esto, Rabbi Natan, discípulo principal de Rabbeinu Hakadosh, escribe que Rosh Hashanah es la oportunidad de volver a empezar porque Hashem da vida nueva al mundo y también a cada persona. Y de ahí la importancia de Rosh Hashanah para cada uno de nosotros y cómo lo celebramos nosotros según la Hasidut de Breslev. Jaime, un fuerte abrazo, shalom. Ahora bien, Rabotai, sigue diciendo lo siguiente. La mayoría de los Hasidim de Breslev, como dije, viajan a Uman. Y la costumbre es conocida ir al Kever de Rabbi Nachman en Ucrania, y que él prometió que el que estuviera con él en Rosh Hashanah recibiría ayuda especial en este mundo y en el mundo venidero también. Es una costumbre de la Hasidut. También es una costumbre, una segulá, recitar el Tikkun Hakelali. Se recita en conjunto el Tikkun Hakelali, que son 10 Teilim revelados por Rabbi Nachman como reparación espiritual universal de cada uno de nosotros. Y también lo importante es hacer Itbodedut. Muchos Hasidim dedican tiempo especial dedican tiempo especial en estos días para hablar con Hashem de manera personal. Es decir, con ese Itbodedut, con Kavanah Lev, pidiendo un nuevo año de cercanía. Por supuesto también que tenemos que tener alegría en la tefilá, por lo cual hacemos el rezo con intensidad y cántico hasídico buscando despertar el corazón de cada uno de nosotros. Sigue diciendo también que unión y hermandad en cada uno de nosotros, no solamente en los Hasidim de Breslev, sino en todo Kelal Israel, Rabotai. Y se pone énfasis en la unidad entre los Hasidim, pues la fuerza de Rosh Hashanah en Breslev se entiende también como Koach Arabim, la fuerza de todos juntos. ¿Y cuál es el mensaje central de Rosh Hashanah en Breslev, según la Hasidut? En Breslev, Rosh Hashanah no es solo el día del juicio, como bien dijimos, sino la gran oportunidad que tenemos nosotros de coronar a Hashem con alegría y con humildad. Es el inicio del año de Rabotai, pero también el inicio de la persona nueva que pueden hacer en esos días. Ahí dice Rabí Menashe, dime quién de los tzadikim de los antiguos prometieron ayuda desde el otro lado. No es el tema, estoy hablando de la Hasidut de Breslev en este momento. Si tú lo sabes, Rab, con mucho gusto también lo puedes poner. Entonces, Rabbi Nachman nos enseña que el shofar no solo despierta al cielo, sino al alma. Despierta nuestra alma, lo cual tiene otra oportunidad, nuestras neshamot, y empezar de nuevo. Por lo tanto, Rabbi Nachman nos dice que no nos rindamos. Por eso, para los Hasidim de Breslev,
El viaje a Uman, lo que pueden hacerlo. La tefilá, que podemos hacerlo en cualquier lugar. Escuchar el shofar, que lo podemos hacer también en cualquier parte donde nosotros nos encontremos. Y tener la alegría se combinan en una experiencia única de emuná y renovación. Rabbi Nachman de Breslev es el único que lo prometió. Hay otros rabanín también, Rab, querido. Hay otros también, pero no profundicemos tanto en esto porque no es el tema. Es un comentario rápido que quiero decir de la fuerza que tiene Rosh Hashanah según la Hasidut de Breslev. Y esta información usted puede conseguirla en la página www.torayhasidut.com. Entonces, Rab Menashe es muy querido. Sí, señor. Entonces, Rabotai, a ver, es que si cierro esto, después no lo veo ustedes cuando me escriban. No sé qué pasó. Bueno, pongámoslo aquí pequeñito. Un gol con chanfle, ya no lo debe. Ok, Rabotai y Amoray. Vamos a estudiar este libro que nos tiene apasionado, nos tiene cautivado, porque el Ramjal nos enseña a cómo ser personas, a cómo rectificar nuestra esencia, a cómo conectarnos con el creador del universo, a cómo ser personas realmente en este mundo, a saber cuál es la misión espiritual que yo tengo, saber qué Hashem quiere de mí, cómo puedo conectarme yo con él y cómo puedo acercar o cómo puedo hacer ese kirub, ese alcance con el creador del universo. Pero para eso, el Ramjal nos dice, me gusta el estilo Breslev. Ok, vuélvete un Breslev, Rab, vuélvete un Breslev. Ok, dice el Ramjal lo siguiente. Hoy vamos a hablar de un tema que el título es la angustia y el miedo ilusorios. Recordemos que el Ramjal nos está hablando de varios tópicos, nos está hablando de la misión del hombre en el mundo, que tenemos que esforzarnos espiritualmente para poder alcanzar nuestra meta. ¿Y cuál es esa meta? Que Hashem nos colocó a nosotros en este Olam Hazé para esforzarnos a elevarnos espiritualmente, para poder cumplir con la voluntad de Hashem Yitbaraj en todos los sentidos. Bedrat Hashem, el jueves, Bli Neder, voy al Kotel. Voy a recitar Selijot. Si quieres, vamos juntos el jueves. Bli Neder, nos ponemos de acuerdo. Y allá vamos. Entonces, Rabotai, dice el Ramjal, otro de los factores que impiden la diligencia, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la diligencia en clases anteriores? Es la angustia. La angustia. Una persona que está angustiada, una persona así, no puede servir con Kavanah Lev al creador del universo. E incluso una persona que tiene angustia no puede ni siquiera en su aspecto personal, puede elevarse como persona, no puede cumplir con sus funciones en ninguno de los sentidos. ¿Por qué? Porque tiene esa angustia que a su vez lo lleva a miedo ilusorios. Dice Rabenu lo siguiente. Otro de los factores que impiden, una vez más, otro de los factores que impiden la diligencia, que nosotros seamos diligentes, que cumplamos la voluntad de Hashem, como Él quiere que nosotros le sirvamos y no como decimos nosotros, es la angustia, pero también atrás de la angustia viene lo que se conoce como el miedo. En su comentario en el Sefer Yeshayahu, en el capítulo 51, verso 13, el Malbim, Rabbi Meir Levush explica que pajad, angustia, es un sentimiento que se origina en el temperamento de la persona, al margen de la situación externa, mientras que morá y irá, es decir, que mientras miedo es el sentimiento de aprensión originado
por un factor externo. Por ello, nuestro gran amigo que nos ha estado acompañando a todo lo largo de estos shiurim, el rabino Schlanger, comenta que aquí el Ramjal posiblemente se refiere a dos tipos de personas. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? A los que por naturaleza viven siempre con miedos y angustias, es decir, melindrosos y cobardes, y aquellos que exageran las amenazas externas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál de esos dos tipos de personas, Ulay, me caracteriza a mí? ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? A los que por naturaleza viven siempre con miedos y angustias. Siempre hay miedo en ellos. Cuando van a hacer algo tienen miedo y están angustiados también por ciertas circunstancias. Y aquellos que generan las amenazas, y aquellos que exageran las amenazas externas. Aquellos que no pueden ver un motivo cabiajol de barajá en medio de las circunstancias que estén viviendo. Así nos dice Ra Schlanger. Ahora bien, este miedo excesivo al tiempo tiene miedo excesivo y el tiempo tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Dice el Ramjal, pues algunas ocasiones la persona puede tener miedo del frío y a veces del calor, de una manera muy sencilla. Llega un momento que la persona, de una manera sencilla, nos dice el Ramjal, la persona puede tener miedo del frío y a veces del calor. Es algo que el Ramjal está utilizando como una hipérbole. A veces de posibles percances y en otras de enfermedades. ¿Cuántas veces, Rabotai, la persona no se ha generado por sí misma enfermedades ficticias que no tiene? Angustias que simplemente están en el pensamiento, en la machsheva, en el pensamiento de la persona, y no son acontecimientos naturales que él está pasando. ¿Cuántos de nosotros no conocemos esa célebre frase que dice, te estás ahogando en un vaso de agua, o estás haciendo una tormenta en un vaso de agua? Porque muchas veces las personas viven angustiadas por cosas que no están pasando, por circunstancias que la persona misma se origina dentro de sí. Rabotai, no es por nada, pero escribió mi amada esposa, la Rabanit Malka, escribió en la página web, en la sección de mujeres, un tema muy lindo. Y el tema muy lindo que habla, referente ahí, habla de esa conversación que tenemos nosotros con nosotros mismos, que incluso esa conversación nos lleva a nosotros a confusiones. ¿Por qué? Porque originamos circunstancias que realmente no existen. Originamos problemas que no existen, y si existen, nosotros no buscamos soluciones. Y los invito a que lean el artículo que está en la página web, para que ustedes vean lo que está ahí. Muy lindo lo que escribió, me gustó muchísimo. Y muchas veces nosotros también somos así, como dice el Ramjal. Las personas, posiblemente por medio de la angustia, generan miedos ilusorios, y esto de una manera muy pashut, muy sencilla, los lleva a tener miedo del frío y a veces del calor, a veces de posibles percances que realmente no existen, sino son un abuso de su imaginación, como enseña Rabbi Nachman mi Bresle en el Likutei Moharam, y en otras de enfermedades que no existen, que la persona se la origina, y a veces de ventarrones o de otros factores similares que la persona, por el abuso de su imaginación, por la angustia que tiene, porque genera miedos ilusorios, la persona cae en un torbellino de desesperanza, por lo cual puede llegar a pensar, no existe Geulá para mí, no existe rectificación, no existe teshuvá, no existe manera de que yo pueda hacer teshuvá, y en consecuencia la persona está en ese remolino,
está en ese torbellino, llevado de un lugar a otro, de lo cual no puede salirse del lugar donde se encuentra por la falta de emuná que la persona tiene, por la falta de convicción, por la falta también de ser diligente, de creer en Hashem Yitbaraj, de cumplir los misbot, bien sea como él haya sido llamado, como judío, y como justo entre las naciones, Pero la persona muchas veces, Rabotai, nos dejamos, como dice la célebre frase, nos ahogamos en un vaso de agua o hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y a esto, Rabotai Beamorai, se refirió Shlomo Hamele cuando dijo, dice el flojo, hay un felino en el camino, un león acecha en las plazas. ¿Qué se refiere a eso? Dice el flojo, hay un felino en el camino, etcétera, como está escrito en el Sefer Mishlei 26:13. El pasuk completo habla de dos tipos de miedo. Dice el segundo peor que el primero. ¿Por qué es así? Porque es poco probable, pero sí posible que haya un león acechando en el camino. Una vez más, es poco probable, pero sí es posible que haya un león acechando en el camino. Pero lo que sí no es ni remotamente probable, a tal punto que es casi imposible, es que un león aceche en las plazas y calles de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros, Rabotai, no nos pongamos a nosotros como ejemplo? Haz Beshalom. La Hasidut de Breslev y muchos Hasidim no enseñan que nosotros tenemos que ponernos en esa circunstancia. ¿Cuántas personas, no digamos nosotros, cuántas otras personas no están metidos en ese torbellino y pensando de esa manera, de lo cual habla de dos tipos de miedo? El segundo peor que el primero, y es poco probable, pero sí posible. Es poco probable que esa persona de lo que está pensando sea así. Es poco probable que haya un león acechando en el camino. Es poco probable. De manera tal que el pensamiento que le surge a la persona desde motivación, de derrota, de desconsuelo, etcétera, etcétera, es poco probable. ¿Por qué? Porque la persona se lo ha originado en su mente. Es poco probable, pero lo que sí no es remotamente probable, a tal punto que es casi imposible que un león aceche en la plaza y calles de la ciudad. Es imposible que la persona entonces diga, ¿sabes qué? No hay oportunidad de refuá para mí, no hay oportunidad de geulá para mí, no hay oportunidad de que yo cambie mi manera de ser. ¿Se acuerda que estudiamos también hace poco referente a los midot que hay en cada uno de nosotros? Es decir, esas cualidades, cualidades también, y dijimos eso, betaj, midot, cualidades, atributos, cuando la persona, esos hábitos, que la persona diga, ¿sabes qué? Imposible que yo cambie esos hábitos. A tal punto que es casi imposible que un león aceche en la plaza y en las calles de la ciudad. Es poco probable, pero es imposible. Podemos entender lo que nos está diciendo Shlomo Hamele con este pasuk de Mishlei 26:13. Todo está en ¿dónde? En nuestros pensamientos. Shlomo Hamele, Rabotai, Beamorai, Shlomo Hamele criticó acerbamente a aquellos que se dejan llevar por sus miedos imaginarios. Esa persona que dice, yo no puedo cambiar, yo soy así, de malas me tienen que querer así, ¿para qué me voy a esforzar? Incluso hay personas que llegan a decir, ya estoy viejo. O otros dicen, cuando ya sea un viejo, entonces me encargaré del derech erech, de andar por el camino del bien, de hacer teshuvá, bejule. Rabotai, la persona
Como dice Shlomo Hamele, critica acervamente a aquellos que se dejan llevar por sus miedos imaginarios como excusa para no desarrollar su potencial espiritual y también su potencial personal. Para elevarse espiritualmente, nos dijo el Ramjal en unos capítulos atrás, que debemos desarrollarnos nosotros primeramente como personas. Pero decimos, yo soy así, nací gruñón, nací peleón, no soporto a nadie, etcétera, etcétera. Y eso, posiblemente el shoresh, la raíz de eso sea angustias que tiene la persona, no que tenemos, que tiene la persona. Y eso lo lleva a tener miedos ilusorios también, a empezar a fantasear de miedos que no existen en sus vidas, que no lo dejan avanzar en su camino espiritual, que no lo dejan avanzar en su crecimiento espiritual, en su crecimiento personal, que no lo dejan avanzar y crecer tampoco en la parte afectiva con sus hijos, en una buena relación con su esposa, en el aspecto personal, en el aspecto laboral, etcétera, 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 Rabotai. Y simplemente son miedos ilusorios que hay en nosotros, causados por la angustia y causado también porque si hacemos un árbol cronológico o si hacemos un mapa mental, vamos a ver que todo esto de dónde se arrastra desde que la persona no dispone su esencia como persona a querer cambiar, donde la persona no se dispone con efectividad, donde la persona no es diligente para servir a Hashem Yitbaraj en todos los sentidos y también, para cambiar él como tal. No sé qué me pasa, pero se me está pegando mucho la lengua hoy. Tomemos un poquito de agua a ver si es. A ver si se me despega la lengua. Ok, coloquemos aquel vasito. No digo bendición porque ya había dicho. Rabotai, Biamorai, esto tiene que llevarnos a nosotros a meditar. Tiene que llevarnos a meditar. Cuando digo meditar es en verdad quién soy, qué hago, cuál es mi misión en este mundo, qué tengo que hacer. De los acontecimientos que ocurrieron hoy, para no decir tanto la palabra, porque estas redes sociales son muy sensibles y si decimos palabra X, entonces lo censuran a uno. De los acontecimientos que ocurrieron hoy aquí en Israel, de algo sí estamos seguros. Y de que estamos seguros es que Hashem Yitbaraj, con el fallecimiento de estas personas que dejaron este mundo hoy, fueron al mundo de la verdad, esas personas cumplieron su misión. Fueron arrebatados de una manera fuerte. ¿Por qué? Nosotros no lo sabemos. Hashem Yitbaraj sí lo sabe. Cumplieron su misión. Ulay cumplieron su misión. Eso lo sabe el creador del universo. Pero eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar que la vida en este Olam Hazé, como enseña Shlomo Hamelech, es como la sombra del vuelo de una mariposa sobre la tierra. ¿Ustedes alguna vez han visto la sombra de una mariposa volando? ¿La han visto? Es una pregunta, quizás hay respuesta, quizás no, pero lo que nos lleva a meditar esto es que es fugaz. Por lo tanto, tenemos que despertarnos, como nos dijo Rabbeinu Nachman, referente a Rosh Hashanah, que el sonar del shofar, una de las funciones del sonar del shofar, es despertarnos a nosotros de nuestro letargo espiritual y servir al creador del universo. Aprovechar que en este mes de Elul, Hashem Yitbaraj se está paseando por el campo. Salió a que nosotros le recibamos, a que nosotros le buscamos sin tanto impedimento. Sigue diciendo el Ramjal referente a esto, Rabotai, lo siguiente. Un momento. Sigue diciendo, Jajamim, presten atención, Zimulev. Jajamim criticaron duramente esta actitud. ¿Cuál actitud? Melindrosa. Y la asociaron con los que pecan. ¿Cuál es la actitud melindrosa?
que la persona viva angustiada, más la angustia lo va a llevar a miedos ilusorios. Y Jajamín criticaron duramente esta actitud. La actitud también de qué? La actitud de la apatía. La actitud de qué? La actitud de no esforzarnos espiritualmente. Así nos dice el Ramjal, Rabotai. Ahora bien, una vez más, ellos, Jajamín, criticaron esta actitud y la asociaron con los que pecan. ¿Por qué una persona, dice el Ramjal, por qué una persona que peca, una persona que comete transgresiones, se equipara o viceversa, una persona que vive angustiada es como una persona que cometiera transgresiones? ¿Por qué es así? Dice lo siguiente el Ramjal. Esto puede significar dos cosas. Que el miedo es síntoma del pecado. Escúchese bien. El miedo, la angustia, la persona tiene miedo, tiene angustia. La persona tiene angustia porque tiene miedo. ¿Y eso es síntoma de qué? Eso es síntoma de dos cosas. Número uno, de que la persona comete transgresiones o que conducen hacia él, o que lo que está haciendo lo lleva por el camino que conduce hacia las Averot, Haz Beshalom lo ley, ¿no? Y el versículo de Mishle 26:13, citado antes, que dice, el miedo irracional de la persona puede llevarla al pecado, impidiéndole cumplir con sus obligaciones espirituales. Y en el caso que será citado a continuación, el miedo es entendido como expresión y síntoma de un estado de pecado previo. ¡Wow! Increíble lo que dice el Ramjal. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Podemos entender que una persona que vive con miedo, una persona que vive con angustia, a pesar de lo que dijimos anteriormente, de que la persona es una persona que no está dispuesta a servir a Hashem, es una persona que vive con apatía, etcétera, etcétera. Otra de las raíces, posiblemente, dice el Ramjal, que una o está cometiendo pecados, de una manera pedagógica lo digo, es decir, está transgrediendo los mitzvot que él debe de cumplir. Número dos, dice, número dos, sigue diciendo después, que ese miedo irracional de la persona puede llevarlo al pecado, impidiéndole cumplir con sus obligaciones espirituales. ¿Cuál de las dos causas entonces, Rabotai, tiene la persona? ¿Cuál de las dos? O está cometiendo transgresiones, o está Ulay andando por el camino que lo va a llevar a cometer transgresiones, y en consecuencia la persona va a sentir miedo, tiene angustias, y ahí es donde la persona tiene que preguntarse, ¿por qué vives angustiado? Si no existe mal alguno, no existe angustia alguna, como dice Rabenu Hakadosh, entonces ¿por qué hay miedo? ¿De qué hay miedo? En pocas palabras diríamos, el que no la debe, no la teme. Y de hecho, Rabotai, la Torá apoya lo que dicen los Jajamim, como está escrito. Se aterraron los pecadores, es decir, se aterraron los que cometen transgresiones en Sión. Los malvados fueron presas del temblor, como está escrito en el Sefer Yeshayahu 33:13. E incluso en cierta ocasión uno de los grandes sabios del Talmud dijo a uno de sus talmidín, cuando vio que éste tenía miedo, eres un pecador, eres una persona que comete transgresiones. Así le dijo el Rab a su talmid. Cuando lo vio le dijo, cuando vio que tenía miedo,
él le dijo que eres un transgresor, eres un pecador, como está escrito en Maseje Berajot 6a. Y esto es similar al proverbio, el que nada debe, nada teme. Rabotai, ¿saben por qué Moshe Rabenu, cuando iba a luchar en contra de Og, rey de Basham, tenía miedo? ¿Por qué Moshe Rabenu tenía miedo? Tenía mucho miedo. Así dicen los Mefarshim. Cuando iba a luchar en contra de Og, él dijo, Ribono Shel Olam, él es Gibor, él es grande, fuerte, es un gigante. No es que sea un gigante como tal, es Gibor. Pero ¿por qué él tenía y sentía ese miedo, Rabotai? Es la pregunta que hacen Jajamim, que dicen los Mefarshim referente a ese tema. ¿Por qué fue así? A pesar de que Moshe Rabenu, Hashem ya le había dado la victoria con otros pueblos. ¿Y por qué con Og, rey de Basham, tenía tanto miedo? Y Jajamín responden, él tenía miedo, ¿por qué? Porque cuando Abraham Avinu se circuncidó, Og también se había circuncidado junto con Abraham. Y eso fue un mérito muy grande para él. A todos les gusta mi micrófono. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, Rabotai. A todos les gusta el micrófono. Psst. Qué bueno, de verdad que sí. No sé, ¿está feo, está bonito o qué está? O se ve feo, no sé. Para mí me es mucho más cómodo. Rabotai, Beamorai. Rabotai, Beamorai. A ver, hago una pregunta. ¿Cuánto les gusta el micrófono y a cuánto no? Ariel, te felicito. Jaber Sheli, te felicito por haberte ganado un premio. Ya vi cuál premio te ganaste. Entonces, Rabotai, Beamorai, Moshe Rabenu tenía mucho miedo. ¿Por qué tenía miedo Moshe Rabenu? Porque él sabía que Og, rey de Basham, se había circuncidado juntamente con Abraham Avinu, y eso era un mérito muy grande, y él tenía miedo por eso, porque él dijo, si yo enfrento a Og, él tiene un mérito y tiene el mérito de la Milá, del Brit Milá. ¿Cómo yo lo voy a vencer si él tiene, si él tiene ese mérito tan grande que hizo con Abraham? ¿Y cuál fue la respuesta de Hashem? Dicen los Mefarshim, no tengas miedo que también lo entregaré en tus manos. A pesar de que tenga el Brit Milá, yo lo entregaré en tus manos. ¿Y por qué, dicen Jajamín? ¿Por qué Hashem le respondió eso a Moshe Rabenu? Porque Og había profanado el Brit. Y todos los méritos que tenía por haber circuncidado juntamente con Abraham, los perdió. Y el mismo mérito que tuvo de haberse circuncidado, ahora lo juzgaba delante de Hashem. ¿Por qué? Porque lo profanó. Increíble, ¿no? Y ahí Moshe no tuvo miedo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Acaso Moshe había cometido una transgresión y tenía miedo? No, Moshe no tenía miedo. ¿Y qué tiene que ver con que nos dice el Ranjal que este Jajam vio a su discípulo y dijo cuando lo vio, eres un pecador? ¿Qué tiene que ver con Moshe Rabenu? ¿Moshe Rabenu cometió pecado? ¿Tenía miedo? No. Pero él tenía temor de que Og no tenía miedo. ¿Me hago entender? Que era un poderoso en la batalla. Y él decía, quizás cuando yo salga con él a la batalla, él no tenga miedo. Pero resulta ser que Og había perdido los méritos. Dice Maseje Berajot 60a, ya lo dijimos y lo decimos una vez más, este es el proverbio, el que nada debe, nada teme, y es por eso que se declara, confía en Hashem y haz el bien, reside en la tierra y susténtate con fidelidad. Teilim 37:3,
En otras palabras nos dice, en vez de tener miedo el hombre, debe confiar en Hashem Yitbaraj y dirigir su vida cotidiana con confianza y emuna en él, y de ahí obtendrá el sustento espiritual que le permitirá vivir bien. Pero muchas de las personas, Hasbe Shalom lo aleinu, ¿cómo viven hoy? Viven teniendo miedo. Lama, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tiene miedo la persona? Hoy en día, Rabotai, porque no estamos seguros si estamos cumpliendo con lo que Hashem nos ha dicho que debemos de cumplir. Porque no estamos seguros, bueno, nosotros no, una vez más digo, porque la persona no está segura que esté cumpliendo conforme al propósito de Hashem Yitbaraj. No está segura la persona. Y por eso muchos viven angustiados, muchos viven con miedos ilusorios. ¿Y quiénes salen más beneficiados de esto? Los psicólogos. E incluso los psicólogos necesitan de psicólogos también. Pero son los más beneficiados. ¿Por qué? Porque va a la persona y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo, y le hacen una sección y le cobran tanto. Y aquí te estamos dando la raíz de por qué la persona tiene angustia y tiene miedo, Rabotai, y cuánto estamos cobrando, nada. Y lo estamos estudiando del Ranjal. Simplemente les pido el favorcito de que le den a la pantallita, tac, 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 para que TikTok nos recomiende. Miren, vean que yo lo hago aquí. Aquí tengo mi celular y aquí, bueno, ya se quitó, no sé por qué, porque lo moví. Pero yo le doy a la pantallita también. Ay, me salí de donde estaba. Ok, entremos otra vez. Entonces, Rabotai, Biamorai, todo esto pasa, ¿por qué? Porque estamos transmitiendo en vivo y no podemos editar, porque si estuviéramos editando decimos corta y pega. Pero como estamos en vivo, no lo hacemos. Rabotai Biamorai, en síntesis, el ser humano debe asumir un rol transitorio respecto a este mundo, pero un rol permanente respecto a la labor espiritual. Debemos de asumir que este mundo es transitorio para nosotros, y hoy de una manera muy dura lo vimos, muy temprano. Hashem le dé consuelo y descanso a las almas de estos sadiquín que fueron al Gan Eden, que fueron al regazo de Hashem Yitbaraj, y consuelo a sus familiares. Pero dice un rol permanente respecto a la labor espiritual de cada uno de nosotros, y en todo lo que tiene que ver con cosas de este mundo debe contentarse y satisfacerse con cualquier cosa que se le presente, incluso si en apariencia es malo, como nos enseña Rabenu Hakadosh, Rabenu Nachman mi Breslev. También, Rabotai, debe alejarse de la búsqueda de reposo y adoptar el trabajo y el esfuerzo como guías en su vida. Recordemos que cuando dice del reposo, no es que una persona está cansada, necesita descansar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la persona está en un estado de reposo, de un letargo espiritual, que no percibe los acontecimientos espirituales que pasan alrededor de su vida. Y de este modo, su corazón estará sólido con confianza en Hashem si despierta de ese letargo espiritual, si despierta de ese reposo espiritual, Rabotai Biamorai. Solamente así, entonces, de este modo, su corazón estará sólido con confianza a Hashem y no temerá a las consecuencias del tiempo ni los percances que pueda provocar. ¿Por qué? Porque la persona tendrá la convicción de que está cumpliendo su rol delante de Hashem Yitbaraj como Hashem lo ha llamado. Así nos dice el Ramjal Rabotai Biamorai. La angustia y el miedo entonces vienen a causa de ¿qué? Vienen a causa de la apatía que quizás la persona pueda tener en su vida, pero también, Rabotai,
como nos dice el Ramjal, hay otras dos posibilidades. Número uno, que la persona constantemente está cometiendo transgresión tras transgresión. O Ulay, quizás está andando por la senda que lo va a conducir a cometer al final una transgresión. Hasbe Shalom lo aleinu. ¿Qué tenemos que hacer? Despertarnos. En este tiempo que escuchamos el shofar, despertarnos de ese letargo espiritual, de ese reposo donde nos encontramos, donde se encuentran las personas. Nosotros somos personas también. Despertarse de ese letargo y servir a Hashem como Él quiere que le sirvamos y no como decimos nosotros. Rabotay, Bamoray, les voy a poner una linda canción para que meditemos un momento mientras tomo un poquito de agua, busco el sipur del día de hoy. Ya les coloco la música.
Hashem Elokeinu rachem al Yisroel ha'mechor rachem v'al Yerushalayim irecho rachem rachem Bueno, sigamos. El Sipur de hoy tiene por título Shalom, dice Torah y Kabbalah Orjejaim min Shalom. Tiene por título, un momentico y listo. Quien cuida el Shabbat, Hashem lo cuida a él. Así es el Sipur de hoy. Rabbi Yosef Haim, el Ben Ishai, vivía en Bagdad. Tenía la ilusión de ir a vivir a Eretz Israel. Sin embargo, su sueño nunca se hizo realidad. Pudo visitarla, pero no vivió allí. Es decir, no vivió aquí en la tierra de Israel. Un día 25 de Nisan, tuvo la oportunidad de viajar a Eretz Israel. Contrató a un árabe que tenía 5 camellos para que lo llevaran a él y a 4 de sus alumnos. El viaje duraba algunos días y los rabanim quedaron de acuerdo con el árabe que el viernes tendrían que acampar para pasar Shabbat en el lugar donde se encontraran. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente emprendieron el viaje. El sol era muy fuerte, pero el deseo por llegar a Eretz Israel era mucho mayor. Llegó Erev Shabbat y el Ben Ishai pidió al árabe que se detuviera tal como había acordado. El árabe explicó que se encontraba en un lugar donde era imposible detenerse, ya que el peligro era enorme, pues rondaban por allí asaltantes, delincuentes y asesinos, y que sin duda alguna se acercarían y dañarían a todo aquel que estuviera frente a ellos. Aún así, el Ben Ishai avisó con decisión que ahí iba a detenerse. El árabe se escapó, pues tenía mucho miedo de quedarse en ese lugar, y dejó al Ben Ishai junto con sus alumnos solo en medio del desierto. Shalom Orlando. El Shabbat casi entraba, y los jajamín prendieron las velas y recibieron el Shabbat con mucha kedushá. No pasó mucho tiempo, se hizo de noche, y así como las brillantes velas de Shabbat hicieron llegar a los malajim, también hicieron llegar a los crueles asaltantes, los cuales se acercaron dispuestos a llevarse todo y acabar con la vida de estos sadikim. El jefe de la banda, que iba hasta adelante,
se detuvo frente al Ben Ish Hai y lo observó fijo, su vista en él, y no dejaba de mirarlo. De pronto se dio la vuelta y abandonó el lugar junto con los demás asaltantes. Fue un milagro realmente sorprendente, pero los talmidim de Rabbi Yosef Haim supieron explicarlo. El mismo asaltante árabe había tenido un juicio hacía algunos años en contra de un yehudí, y el juez había sido el mismo Ben Ish Hai. El Rab, después de analizar el caso con su gran sabiduría, dictaminó a favor del árabe. Le dijo al yehudí que tenía que pagar hasta el último centavo. El yehudí reconoció que era culpable, pero no tenía con qué pagar. El propio Ben Ish Hai sacó de su bolsillo la cantidad que el yehudí debía pagar al árabe y se lo entregó. Y este mismo árabe se convirtió en un peligroso asaltante que, al reconocer al Rab y ver su kedushá, optó por abandonar el lugar, pues siempre tuvo en mente la actitud del Rab Hakadosh, Rabbi Yosef Haim, y por lo tanto no lo robó. Así es el Sipur del día de hoy. Como siempre, Rabotai, somos nosotros mismos los que sacamos la conclusión del Sipur. ¿Qué nos quiere decir? Que el Shabbat nos guarda nuestras vidas en todos los sentidos. Rabotai, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Un fuerte abrazo, todo lo mejor para ustedes. Muchas bendiciones en esta semana. Que tengan todos una linda semana, Shabbat Tov Lekulam, con mucha brajot, con Parnasá Tová, Besorot Tovot, con todo lo bueno. Refuá Shelema para los que lo necesitan. Rabotai, gracias por acompañarnos. Les recordamos visitar la página web www.torayhasidut.com, ver ahí las respuestas a preguntas que nos están haciendo, también el escrito que subió mi esposa, mi asistente, mi secretaria. Pueden leerlo, dedicada para las mujeres, y también seguir estudiando los videos que estamos subiendo. Que tengan todos un lindo día. Hasta la próxima. Shalom. Leitraod.